Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica y hemos terminado el segundo artículo del credo, esta parte que dice creemos. Recordemos que esa frase creemos viene así en plural a partir del concilio de Nicea y Constantinopla y escrita en griego habla en plural y dice creemos. Pues hemos visto, mis hermanos, a lo largo de estos últimos videos una cantidad de enseñanzas interesantes que si no las has visto te invito a que repases con nosotros esas enseñanzas. Y por lo tanto hoy hacemos un resumen de este segundo artículo y de estas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estos últimos videos. De eso se trata hoy, un resumen de aquella frase que dice creemos. Bienvenidos. Para este tema, este resumen acerca de esta frase, creemos, viene en nuestra ayuda el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículos 4 al 6. Dice así: Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a judíos y paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero, como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: Ustedes son responsables de su sangre. Yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí lo que Pablo trata de explicarnos de este velo de incredulidad que Dios ha puesto sobre las mentes de los judíos para que nosotros, en calidad de paganos, podamos acceder a la salvación que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que contemplamos en esta sección. Mismo la recoge a partir del numeral 176, así que vamos a ir reforzando y recordando esta información. Empezamos diciendo que la fe es una adhesión del hombre entero a Dios. Es decir, cuando yo me uno a Dios, cuando lo acepto por medio de la fe, no lo puedo aceptar a medias. Debo aceptarlo, como dice el primer mandamiento, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es así que la fe entonces es una adhesión personal, es decir, me implica a mí, que mi mamá, que mi tío, nada, me implica personalmente a mí. ¿Acepto o no acepto la palabra de Dios? Entonces la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela y comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Es decir, Dios me ha mostrado su poder mediante sus obras, dándome la vida para empezar y el sustento de esa vida a lo largo de los años en esta tierra, y ha venido a reforzar toda esa manifestación por medio de su palabra, por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces yo asiento y le digo que sí a Dios en mi corazón y me uno con todo mi ser. Por eso el primer mandamiento se expresa como se expresa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Una segunda idea que nos manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica en este resumen es que creer es algo que entraña una doble referencia. ¿Cómo así? Creer entraña, pues, dice el Catecismo, una doble referencia. Una referencia a la persona y una referencia a la verdad. Estamos hablando de Dios, la persona de Dios y la verdad que es Dios, ¿no?
a la verdad por la confianza que tenemos en la persona que lo atestigua. Y obviamente Dios es la absoluta verdad. Dios no nos engaña. La persona entonces es nuestro creador, que a su vez es la verdad misma. Recordemos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es ilógico, es absurdo tener que decir esto, pero hay que decirlo desafortunadamente. No debemos creer fuera de Dios. ¿Por qué lo digo? Dice el Catecismo en el numeral 178, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, por fuera de la Trinidad no debemos creer. Pero desafortunadamente el ser humano es caprichoso, va en contra de las leyes casi que por naturaleza. Nos encanta ir en contra de todo aquello que se nos quiere imponer, ya sea a la fuerza o de manera natural. Creer por fuera o en lugar de Dios, es decir, poner a un ser humano o a una cosa en el lugar de Dios, se llama idolatría. Cuando algunas ideas del cristianismo me parecen buenas, pero a su vez ideas de otras corrientes filosóficas o de otras religiones también me parecen buenas, entonces yo trato de mezclar. Y esa mezcla, por ejemplo, entre el cristianismo y el budismo, y resulto yo haciendo yoga en el templo parroquial, en los salones parroquiales, pues eso se llama un sincretismo, y estamos practicando como dos cosas diferentes, tratando de hacer una mezcla de religiones, y eso es lo que en la Biblia técnicamente se llama una abominación. Entonces no podemos ir adquiriendo y haciendo mezclas. Nuestro cristianismo debe ser puro y debe limitarse única y exclusivamente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la tradición de la Iglesia. Otra cosa, otra idea que hemos visto y que aclaramos en este resumen es que la fe es un don de Dios. Un don es un regalo. Dice el numeral 179, la fe es un don sobrenatural de Dios para creer. El hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Es decir, o uno tiene fe o no la tiene. Y no es algo que se pueda adquirir por nuestras propias fuerzas. Si Dios no nos da la gracia de creer en Él, no hay poder humano que pueda hacerlo. Simplemente no voy a poder creer. Es una desgracia no tener este regalo, porque estamos perdiéndonos de la vida eterna. Y hay otros que en contra de sí mismos, dándose ellos mismos una puñalada, dándose ellos mismos un balazo, dilapidan la fe, la pierden, la extravían, la pervierten o renuncian a ella, que es peor, y va en gran perjuicio de su salvación eterna. Otro punto valioso que nos recuerda el numeral 180 del Catecismo es que creer es un acto propiamente humano. Dice este numeral, creer es un acto humano, consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. La dignidad nos la da Dios al darnos su ser, al compartirnos su imagen y su semejanza. Es por eso que el ser humano es digno y no por otras tonteras que hablan en esta época. La dignidad nos viene de Dios y es un acto humano, es decir, nadie más puede creer. Una mascota, por muy linda que sea, no puede creer en Dios. En cambio, nosotros sí. Y es ahí donde debemos dar esa respuesta a Dios en agradecimiento por el don inestimable de la fe. Vemos también que creer es un acto eclesial, es decir, un acto en que se manifiesta
la reunión de todos aquellos que pertenecemos a la iglesia. El numeral 181 nos lo dice en esta manera: la fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta. Nos precede, es decir, que está antes de nosotros, que nos engendra, que de ahí nacemos de esa fe mediante el bautismo, que nos conduce porque nos va enseñando a lo largo de nuestra vida y alimenta esa fe mediante los sacramentos, ¿no? La iglesia entonces es la madre de todos los creyentes, porque recordemos, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Nos va a decir San Cipriano de Cartago, este obispo del siglo III allá en Cartago, esta ciudad al norte de África, cuando todo esto alrededor del Mediterráneo era cristiano. Ahora lastimosamente es musulmán, pero San Cipriano vivió en este lugar, San Cipriano de Cartago, y nos recuerda esta frase: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Qué es lo que creemos? Para aclararnos este punto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 182 cita al Santo Padre, el Papa Pablo VI, quien en un credo que él redactó dice lo siguiente: creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia. Es decir, creemos en todo lo que la Iglesia cree por medio de la palabra de Dios, escrita o transmitida. Transmitida la conocemos como tradición, y que la Iglesia nos propone en su magisterio. Creemos en todas estas cosas para ser creídas como divinamente reveladas. Es decir, el Papa Pablo VI aclara aquí que la enseñanza de la Iglesia Católica debemos creerla como divinamente revelada. Los concilios, todos los documentos que la Iglesia ha sacado a lo largo de 20 siglos no son fruto de la casualidad ni del capricho de nadie, sino del consenso de la Iglesia, y al estar la Iglesia reunida es el Espíritu Santo que viene en auxilio de su Iglesia y la apoya y la ilumina para generar todo este conocimiento que es el compendio de todo lo que creemos y lo que tú y yo estamos estudiando para provecho nuestro y la salvación de nuestra alma. Otra idea que debemos tener presente en este resumen que estamos haciendo en este video de todo lo que hemos visto en los últimos videos hasta acá es que para salvarnos necesitamos la fe. La fe es necesaria para la salvación, veíamos en un video anterior. La fe es necesaria para que podamos aspirar a la salvación eterna. El Señor mismo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y esto es así. ¿Quién va a refutar las palabras de Jesús mismo que podemos leer allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16? Entonces no es una idea: ay, el que no crea no se salva. ¿Y eso quién lo dijo? Pues lo dijo Jesucristo, lo dijo Dios mismo. No son nuestras propias ideas. Es ese Jesús que es misericordioso, pero que también es justo y que nos habla y nos aclara las cosas tal como son, para que no nos confundamos y no pongamos en peligro nuestra salvación eterna. Esto nos lo recuerda el numeral 183 del Catecismo en este resumen. Finalmente recordamos esta frase del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Jesús nos dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su enviado nuestro Señor Jesucristo. Dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica: la fe es un gusto
anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Entonces, creer en aquellas verdades de fe que nos han sido reveladas es probar de alguna manera a qué sabe la vida eterna en el cielo. Creer ya en esas verdades de fe que nos harán felices por toda la eternidad. En eso consiste estudiar y conocer nuestra fe, como es el propósito de nuestro canal Conoce tu Fe Católica. Por eso te invitamos a que te suscribas, a que compartas toda esta información, toda esta riqueza, todo este gusto por las enseñanzas de Jesucristo, por las enseñanzas de la Iglesia Católica, que es su esposa y es su cuerpo místico, para que unidos fielmente a estas enseñanzas no nos extraviemos, no resultemos creyendo cosas que no son y resultemos poniendo en peligro nuestra salvación eterna. Gracias, mis hermanos, por ver este video, gracias por compartirlo. Seguimos invitándote a que no te desanimes en este estudio del catecismo, al contrario, puedas compartir con otros y evangelizar para que todos juntos, tú y yo, un día nos podamos encontrar en la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.